otro capítulo más sobre cómo me convertí en DJ. Hola, yo soy Amada Lover y este es mi podcast llamado Cuando el ritmo me eligió. Continuando la historia de los capítulos anteriores, los cuales ya vienen siguiendo la historia, habrán sabido que me puse una productora, se me quemó la computadora, dejé de ser DJ, me separé, me mudé, bueno, ya fueron pasando un par de cosas, hasta que llegué a convertirme en una DJ profesional, por así decirlo, cuando comencé a tocar con las CDJs. En ese momento no pude hacer esa fecha, pero sin embargo ya había adquirido el conocimiento que me estaba convirtiendo en una DJ profesional y en poder abarcar otro tipo de ámbitos musicales. Porque, ¿qué significa? Significa que uno, al convertirse en DJ profesional, está preparado para cualquier cabina porque ya no tenés que andar con tu propio setup, sino que llegás a un setup universal como es el de las Pioneer CDJs. Bueno, en ese momento no toco en esa fiesta, pero sin embargo mi amigo Ari me comienza a invitar a tocar en otras fiestas profesionales con él, con las DJs. Entonces tocábamos juntos, yo ahí me empecé a probar. Por supuesto que seguí tomando clases con Pepe y ya no tan a las apuradas como era en ese primer momento, sino como con un poco más de, a ver, tomémoslo con calma, de qué se trata esto, hacíamos pruebas. Viste, como que uno al escuchar la mezcla te vas dando cuenta con el paso del tiempo, estás mezclando mejor, o sea, hay algo inexplicable que solo uno como DJ lo puede llegar a comprender, que es que el oído se va como amoldando al sonido, a la mezcla, y detectás mucho más rápido el error y detectás mucho más rápido cuando no entra el tema y cuando sí entra también. Algo que me decía Pepe era como esto de ser muy intuitivo con la mezcla. Él siempre me decía, vos sentilo, 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 y date cuenta, o sea, y sé como objetiva, y date cuenta cuando entra la mezcla y cuando no. Y realmente ese es el momento de no pensar, sino más bien de fluir con el sonido. Porque cuando uno involucra la mente y la cabeza en el sonido, en general es cuando comienzan los errores. ¿Por qué? Porque estás queriendo hacer algo que quizás no es lo que el tema, no es lo que la canción te esté pidiendo, y sin embargo vos lo querés hacer igual. Y cuando vos lo querés hacer igual, suele salir raro. Entonces, significa, ¿no? Como esto, dejarse fluir, siguiendo la técnica, pero dejarse llevar y no meter tanto a la cabeza en juego, porque ahí es cuando ocurren los errores. Entonces, yo seguí practicando con Pepe, más calmados, era todo mucho más divertido, más lúdica las clases, seguí perfeccionándome, comencé a tocar con Arielo, y a todo esto estamos hablando casi de la antesala de la pandemia. Entonces yo con este conocimiento, ¡pum!, comienza esta locura que hemos vivido todos como humanidad llamada pandemia, cobicho y toda esa cuestión, que ya algún día entraremos en detalles de qué se trató eso, pero bueno, sí sabemos todos que no podíamos salir de nuestras casas y que todo se terminó y que los bares cerraron y que las fiestas desaparecieron y que todo se comenzó a convertir en algo clandestino. Y bueno, no era el ámbito más propicio para una DJ, digamos, que estaba empezando. Era como, bueno, ok, ya hasta ese momento yo ya tenía bastantes conocimientos, tenía cabina, tenía un cachito de experiencia. Digo, bueno, ok, me guardo, me relajo. Pepe en ese momento me había recomendado comprarme una consola, porque yo había vendido la que tenía. Entonces me compro una Numark, no recuerdo el modelo. Es una Numark, digamos, bastante amateur, si se quiere, pero que tiene los disquitos y sirve como para mezclar. Digo, para ir, en mi caso era como ir afianzando y afirmando los conocimientos que Pepe me daba. Entonces, yo llegaba a casa y al otro día, en vez de esperar hasta la próxima clase, yo practicaba con la Numark. Bastante buena que toqué, si habré tocado con esa Numark. Entonces, bueno, me bajé de vuelta al Tractor en mi computadora, me compro una computadora, me compro la Numark y vuelvo a tener mi setup con mis auriculares, que eso sí, ya los tenía. Entonces, continúo tocando, pero en casa, claramente porque no se podía hacer nada. O sea, en la pandemia estábamos encerrados. En esos días se vino a vivir conmigo un amigo de Chaco, entonces, bueno, estábamos los dos un poco. Él también quería tocar, yo tenía la posibilidad de enseñarle, y ahí cuando uno, ¿vieron esta frase que dice que cuando uno enseña, aprenden dos? Bueno, es así, porque al poner en ejercicio el conocimiento uno se da cuenta de que sabe, finalmente, que era la gran duda, si yo sé lo que estoy haciendo o no. Bueno, en definitiva, aparentemente sí, porque el muchacho me entendía y terminó tocando, o sea que, bien. Cuestión, pandemia, yo me corro un poco del eje de la música, ya teniendo esta base,
Y comienzo a dedicarme a hacer un trabajo muy introspectivo mío, a resolver algunas cuestiones que tenía dando vueltas en el tintero, como la alimentación, que era algo que me hacía un poco de ruido, la alimentación, cómo me estaba alimentando. Realmente, yo en ese momento pedía mucho delivery, porque yo, según yo, no sabía cocinar. Y me di cuenta, creo que como les pasó a varios, que todos sabemos cocinar y que es solamente cuestión de ponerse, de encontrar la receta correcta, comprar los ingredientes y hacer lo que querés hacer. Entonces, bueno, me involucré bastante con eso y lo encontré como una forma expresiva también, el tema de la gastronomía, las recetas, los sabores. Y me gustó muchísimo involucrarme con ese campo expresivo que es la alimentación y sobre todo aprender a comer y ver que mi cuerpo mejoraba y mi salud mejoraba día a día. En ese momento, bueno, yo no estaba tanto con la música metida, pero sí venían un amigo, también de Chaco, y se juntaban en casa a guitarrear y a tocar las consolas. Entonces, digo, la primera, dije, bueno, están tocando, qué lindo, lo re disfrutaba, pero hubo un día que yo me acuerdo estaba haciendo el pan de masa madre, había estado 12 horas en la cocina haciendo fermento, haciendo brownie de poroto, ¿viste? Todo lo más saludable posible. Ya cansada estaba, hice chipá, ya no sabía qué hacer. Y en eso como que me agarró una cosa y digo, para. Están mis amigos en mi oficina con mis consolas, con mi música, tocando mi computadora, y yo estoy acá clavada con un pan de masa madre, cuando en verdad yo tengo que poner las manos en la masa de lo que realmente quiero hacer, y lo que quiero hacer está ahí en mi oficina, es música, es mezclar. Me acuerdo que ese día metí el pan en el horno, listo, chico, comemos la picada como viene, y el otro día volví a tocar volví a tocar, volví a tocar y empecé a hacer unos streamings, que en aquel momento también surgió Cerclé, bueno, estábamos todos como con la misma idea en la cabeza. Empecé a hacer unos streamings en casa, en el balcón, donde se veía todo Villa Crespo, con el sunset rosado atrás. Y yo ahí streameaba, hacía mis videitos y tocaba, finalmente tocaba. Y me di cuenta también de que eso le hacía muy bien a la gente, porque los que se conectaban eran como que estábamos todos tan encerrados que escuchar música y escuchar un DJ set en vivo era algo muy gratificante y, digamos, relajaba y es como que te conectaba de vuelta con las pistas de alguna manera. Entonces, bueno, pasamos así, quién sabe cuánto tiempo después de la pandemia, durante la pandemia, habrá sido un año, no sé, porque el tiempo fue tan extraño en ese momento. Cuando se empieza a abrir un poco la pandemia, yo llego a un lugar que se llama La Dama de Bollini, en Recoleta. No sé cómo llego a ese espacio, un espacio espectacular, es como un museo, bar, museo, declarado patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Fantástico. Lo conozco al dueño, pego re buena onda con el dueño. Lugar bastante bohemio. Bueno, un día paso música, jodiendo, así tipo con Spotify. Pongo un set, yo ya en ese momento subía sets a Mixcloud. Y me dice, en ese momento yo grababa los sets con Tractor, que tiene ahí una opción para grabar, entonces los grababa así. Y me dice el dueño del lugar, che, Amada, ¿por qué no armamos un ciclo acá? Un ciclo y vos tocás, y hacemos DJ set con tu música. A mí me gustaría, me acuerdo que me dijo, me gustaría que fuese un poco disco la onda, porque es lo que a mí me gusta. Y bueno, podemos encarar algo new disco. Yo en ese momento estaba empezando a investigar el new disco y el Afro House. Eran los dos. O sea, mi ventana hacia la electrónica vino por ese lado. New disco y Afro House. Bueno, digo, buenísimo, armemos acá un ciclo. El lugar es espectacular, tiene un patio al fondo. Bueno, con mi socio de ese momento nos juntamos un día en la oficina a cranear temas, a cranear nombres para el ciclo. Decimos, bueno, ¿y qué nombre le podemos poner? Porque pensá que tiene un jardincito, que el lugar es como un museo, vamos a tocar nosotros, ¿qué nombre le ponemos? Bueno, hicimos 25 nombres, de esos 25 nombres queda Garden of Sound, el nombre elegido para el ciclo en la Dama de Bollini. Buenísimo, Garden of Sound. A mí me sonaba a Soundgarden, a la banda grunge, pero yo en ese momento no sabía que existía The Soundgarden de Nick Warren, o sea, real. No tenía la más pálida idea que existía así de Soundgarden, la banda grunge de los 90, con Chris Cornell. Pero bueno, era como un chiste de jardín de sonidos, ¿no? Garden of Sound, porque era un poco lo que se vivía en ese espacio, era un jardín andaluz, con, viste, retratos de músicos, música, venía por ahí la inspiración. Hacemos el ciclo, lindo, qué sé yo, algo nuevo también para el lugar, nunca habían pasado música electrónica, sino que eran todos más bien hits o guitarreadas, shows. Bueno, lo hacemos, un par de fines de semana. Esto todavía era medio
post pandemia, pero ahí, entonces había días que abría, había días que había que cerrar temprano, pero la seguíamos adentro. Bueno, todo lo que pasamos en la pandemia saben lo que ha sido esto. Entonces me acuerdo un día, después de esas noches, vamos todos para mi departamento, ahí a seguir charlando. Viendo el amanecer, un amigo me dice, un conocido que había conocido en esos días, me dice, Amada, pero ¿y cuál sería tu sueño? ¿Viste esa pregunta gigante que te hacen? Decís, bueno, ¿con respecto a qué? ¿Cuál sería mi sueño? Bueno, con respecto a la música electrónica. Mirá, la verdad que ahora estoy haciendo este ciclo, que, viste, yo sentía como algo muy fresco, muy luminoso en torno al ciclo ese. Y me gustaría expandirlo, me gustaría expandirlo, poder tocar en una cabina profesional, Garden of Sound. Había algo que me sonaba hermoso en el ciclo, en la idea. Dice, bueno, ¿y por qué no lo proponemos en tal lugar? Un lugar en Palermo muy conocido, conocido por todos los de la escena electrónica y la escena del rock, del país, diría, emblemático, emblemático. Yo digo, wow, o sea, estaría buenísimo, pero nos van a decir que sí, vos pensás que me van a dar pelota a mí para tocar ahí. Dice, Amada, vos dejalo en mis manos, dejalo en mis manos. Yo me voy a encargar de proponerte DJs y vos de armar el ciclo. El ciclo, obviamente, yo lo pensaba como algo lleno de jardines, de plantas, un estilo medio boho chic, con visuales, el símbolo es un colibrí, algo como muy, muy de la naturaleza. Y en ese momento, en el que además los eventos se hacían de día, porque seguíamos estando ahí en las compuertas del fin de la pandemia. Bueno, digo yo, bueno, sí, qué sé yo, qué preguntas y total. Seguramente le van a decir que no. Bueno, no pasan 24 horas, me pega un llamado esta persona, Amada, listo, conseguimos el lugar, ¿qué fecha le ponemos? Ah, la puta. O sea, de verdad, yo estaba por hacer mi ciclo, el que había empezado en Recoleta, en este lugar en Palermo, icónico, y yo como productora. Además, no solo como DJ, sino que como productora. Yo decía, ¿y esto lo hago con Charmé Producciones? ¿Lo hago sola? ¿Viste? Ahí ya se había abierto un mundo enorme en torno a la música electrónica que era absolutamente nuevo, como todo en la música, como todo sigue siendo nuevo hasta el día de hoy. Bueno, listo, le ponemos fecha, armamos un team, ¿no? Como una PR, que era otra conocida, esta persona, yo, y empezamos a mover. Garden of Sound, Garden of Sound, Garden of Sound, le creamos un Instagram, un logo, flyers. Bueno, empezamos a llamar a DJs amigos, conocidos, nuestros, todos, viste, che, empujen con esto que está recién empezando. Bueno, también el apoyo del inicio, de todo comienzo y proyecto, sobre todo cuando se trata de arte, es un poco que tus colegas y tus conocidos te ayuden, ¿no? Como te apoyen. Así empezó Garden of Sound en Carnal. Y de esa manera, yo llego por primera vez a tocar en una cabina profesional, estando yo sola. Lo cual, imagínense los nervios que representaba para mí. Yo siempre había estado acompañada en la cabina. Y en este momento, no solo que estaba yo sola, sino que yo producía el evento, decidía el line-up, genial, y tocaba. Y tipo, hacía el cierre o la apertura, yo me ponía donde yo quería. Y tenía las DJs para mí, exclusivamente para mí. Una locura, vos decís, ¿en qué momento manifesté esto? No sé, pero está sucediendo. Bueno, listo, digo, ¿de qué se va a tratar el evento? El evento, yo tenía la idea de que se explorase el Afro House, el Afro House. Y en ese momento todavía no tenía un nombre tan fehaciente como Afro House, se le decía tribal, se le decía ethnic, todavía no estaba el organic house tan plasmado, eran como estos sonidos que no sabíamos bien qué nombre ponerles, pero yo lo sentía en mi corazón, como yo sentía realmente que el afro era algo que además empecé a buscar música y la encontraba, empecé a escuchar a Beats Betson, en Two, y el camino me llevaba por ese lugar, Bedouin. Em, bueno, entonces vamos por ese concepto, Afro House, Organic House. Y el evento iba de 6 de la tarde a 12 de la noche. Una maravilla. Los domingos. Logramos que Carnal abra por primera vez un domingo. O sea, todo era una maravilla. Y sobre todo, hacer un evento temprano realmente es otra experiencia, porque la luz del sol, que todo lo potencia, imagínense cómo se llega con la música. De 100, de 100.000. Y sobre todo que además el día también propone otro tipo de disfrute,
propone quizás estar un poco más lejos de los excesos, porque convengamos que todos los que trabajamos en esto es un poquito un deporte de riesgo, porque los excesos y las tentaciones están a la orden del día, y sobre todo si es de noche, sobre todo si es de noche y se alarga la cosa. Entonces, esto era un evento que era de día y quizás la gente venía más de tomar mate con ganas de escuchar música que a otra cosa. Entonces, ya de por sí, el concepto era maravilloso. Lo hicimos un par de domingos. eh, Estuvo buenísimo. Tuve la oportunidad de invitar a DJs que yo admiraba. Tuve la oportunidad de compartir cabina con otros DJs, de foguearme como productora, de foguearme a mí misma como artista, de tener unas compacteras a disposición para usarlas cuando yo quisiera. Con lo cual, imagínense el entrenamiento que fue eso para mí como DJ. Yo tocando Afro House, un género que tiene diferentes golpes, tiene una estructura muy diferente a la que puede ser el progre. Entonces, es un género difícil, si se quiere, para una principiante como era yo en ese entonces, involucrarse con el afro. Pero, por supuesto, prueba y error, la práctica hace al maestro, más practicaba y mejor me salían las mezclas. Y sobre todo, era que la gente, el público estaba contento. O sea, en esa cabina particularmente me ha pasado, tocando Afro House, de haber hecho algunas mezclas, pero no malas, malísimas directamente, o sea, para que me saquen fuera del álbum. Y yo de bajar, o sea, conmocionada, tipo de lo crota, el croterismo que estaba subsistiendo en esa cabina y que la gente, o sea, realmente lo hayan disfrutado sin escuchar ni un tipo de error, o sea, sin escuchar todo lo que uno escucha arriba de la cabina, decir, bueno, esto no, digamos, no es un premio consuelo decir, buenísimo, la pifio, total el mundo no se da cuenta. No, pero la verdad que uno a veces se autoexige tanto, tanto más de lo que la gente lo puede llegar a percibir. Entonces, a mí ese fue un ciclo eh, que me hizo aprender muchas cosas, muchas, me hizo volverme fuerte en muchas otras, sobre todo en mi autoconfianza como artista. Ahora, tuve que también entender cómo es trabajar con gente que quizás propone una cosa y después dice otra, o con gente que te da una oportunidad y a qué costo. Entonces, bueno, eso es como otro de los grandes capítulos que tuve que aprender en esa instancia, porque la verdad, y a veces sí, esto pasa, que cuando los excesos entran un poco en juego, quizás la palabra ya no vale tanto, quizás la amistad ya no vale tanto, muchísimo menos las sociedades. Entonces eso para mí fue como un shock y un poco cansada también de estar encerrada en la pandemia y de haber, me sentí como un toque agobiada, a pesar de que estaba buenísimo lo que estaba haciendo. Entonces como que en un punto decidí irme a Chaco y dejar un poco la ciudad porque me había sentido un toque agobiada, porque sobre todo, ¿qué pasó? Yo al hacer el evento también, este ciclo, por supuesto que estaba en un lugar de un poco más de poder, ganado, bien merecido, o sea, bien, o sea, natural si se quiere, pero uno empieza a levantar voces, ¿no? Como que la gente empieza a hablar. Y de repente, bueno, a mí me pasa, yo vivo en Buenos Aires hace muchos años, qué sé yo, por ahí no tengo mi familia tan cerca, ni amigos tan cercanos, ni una pareja, ¿no? Como ese soporte, donde el soporte es uno todo el tiempo, o sea, para bien, para mal, te mandás una macana y sos vos también, y salís adelante y sos vos también, y todo el tiempo es uno. Entonces, por supuesto que hay momentos en los cuales la debilidad nos abraza y decimos, loco, no doy más, no doy más. O sea, porque, ¿qué pasa? Ante la belleza, cuando uno está haciendo algo muy bello, de repente también la oscuridad aparece con muchísimas ganas de criticar, con muchísimas ganas de criticar. Y eso fue un poco lo que me pasó en el inicio de Garden of Sound, que luego se convirtió en productora. Y si quieren saber de qué se trata el próximo capítulo de Cuando el ritmo me eligió, estén atentos, suscríbanse a esta campanita que esta comunidad va a seguir creciendo y no se pierdan cómo sigue esta historia. Yo soy Amada Lover, gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la próxima.